Dios los bendiga, mis hermanos. Una vez más con ustedes por medio de esta forma virtual. Continuamos dándole gracias al Señor porque hasta el momento Él nos ha cuidado. Él ha sido nuestro refugio. Él ha sido esa roca fuerte. Amén. Y en un momento de reflexión, mis amados, bendigo a cada uno de ustedes. Estoy clamándole al Señor y les invito a que le clamemos al Señor por la salud del esposo de nuestra hermana Diana, quien nos colabora con las ediciones. Que el Señor sea sacándolo con bien de estos momentos críticos. Tenemos en el Señor esperanza y Él es nuestro ayudador. Amén. Yo quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración y le digamos al Señor: amado Dios, te glorificamos en este momento. Nuestra oración, Señor, queremos que tú permitas que llegue allí al trono de tu gracia y que podamos encontrar un socorro oportuno. Pedimos, Señor, por la salud del esposo de nuestra hermana Diana y por cada uno de los que me escuchan en esta oportunidad. Señor, clamamos para que tú seas, oh Dios, proporcionándonos de tu palabra gloriosa, que podamos reflexionar en ella y que podamos tener, Señor, en tu palabra esperanza. Esta tu palabra, que es viva y eficaz, nos permitirá regocijarnos. Aleluya. Gracias damos al Señor porque en Él podemos confiar. Y hoy quiero compartir con ustedes qué refugio más seguro que Dios. ¿Qué refugio más seguro que nuestro Dios? Aún continuamos con zozobra, aún continuamos con temor, pero hoy quiero decirles, mis amados, que nuestro refugio es el Señor Jesucristo. Yo quiero leer una porción que la encuentro allí en Colosenses, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, que me dicen: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué bendición y qué maravilla, mis amados, el poder tener con el Señor un refugio seguro! Hubo un momento en el pueblo de Israel que se sintieron inseguros, que hubo una preocupación en el pueblo de Israel, puesto que estaban con la angustia de salir de allí, de dejar allí la esclavitud en Egipto, aquel pueblo que por más de 400 años los habían tenido esclavizados, habían estado bajo un régimen total, pero ahora había una expectativa, y esa expectativa la tenían porque ansiaban la salida y querían quitarse ese yugo que les estaba agobiando. Pero el rey, el faraón, no quería dejarle salir, y el pueblo tenía una preocupación. Hasta el momento habían transcurrido, habían pasado, habían soportado 9 plagas que quizá habían diezmado al pueblo egipcio, aunque el pueblo de Israel no había sido tocado, porque el Señor los guardaba. El Señor era ese refugio para el pueblo de Israel. Y ahora se les había anunciado una plaga que iba a causar angustia en el pueblo de Egipto. Y esta angustia también preocupaba a los israelitas. Pero el Señor les había dicho que no tuvieran temor, solamente tenían que cumplir con algo, y ese algo, mis amados, era refugiarse en Dios.
aquel Dios de Israel, aquel Dios que les había dado una promesa desde Abraham, Isaac y el mismo Jacob, tenían una promesa grande. Y el pueblo esperaba con ansiedad ese momento y quizá con angustia de unos, porque el Señor había dicho: voy a pasar a la medianoche por el territorio egipcio y voy a quitarle la vida a los primogénitos. Pero hubo un anuncio para el pueblo, que tenían que teñir los dinteles de la puerta de cada uno en sus familias con la sangre del cordero con el que iban a celebrar esa Pascua. Era la señal de seguridad para el pueblo de Israel. Pero aún así estaban preocupados, porque el Señor dijo allá en el capítulo 11 de Éxodo, que luego que pasara esta plaga de muerte, este anuncio de la muerte de los primogénitos, tanto de los humanos como de los animales, habría una victoria. Y allí, en una parte, dice: entonces vendrán a mí todos sus siervos e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está bajo sus órdenes, porque estaban en grande angustia por la muerte de los primogénitos. Pero lo que leíamos nosotros en Colosenses 3, en el versículo 3, precisamente me llama la atención, donde dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hoy hay angustia a nuestro alrededor, pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, me dice la palabra del Señor. Y no debo tener temor, debo sentirme seguro, debo clamar, decir: qué gran refugio el que tengo en mi Dios, porque estoy seguro en Él. Cuando me dice la palabra del Señor que mi vida está escondida, me quiere decir que hay seguridad, no hay temor alguno. ¿Qué puedo temer? Lo que me haga el hombre, si mi vida está escondida con Cristo en Dios. No debo tener ningún temor, mis amados, aunque a nuestro alrededor hayan muchas amenazas, aunque a nuestro alrededor hayan muchas situaciones adversas, aunque a mi alrededor hayan muchos peligros. Dice la palabra del Señor que para el que habita el abrigo del Altísimo hay una morada segura, aleluya. Hay una morada muy firme. ¿Por qué? Porque estoy habitando bajo la sombra del Altísimo. Y si me dice que bajo la sombra del Altísimo habito, hay seguridad. Por eso, ¿qué refugio más seguro que el de nuestro Dios? En Él no hay, mis amados, dice que si confío en el Señor, en Él puedo tener una seguridad total, porque en el Señor Jesucristo no hay sombra de variación, no hay por qué temer. Por eso, mis amados, aquella preocupación que tenía el pueblo de Israel, porque iba a pasar el ángel de la muerte, y ellos tenían temor, pero hubo una confianza grande en aquella sangre del cordero que estaba en los dinteles de la puerta. Asimismo, mis amados, hoy la sangre del Señor Jesucristo, que nos cubre, que nos dice la palabra que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda enfermedad, esa sangre nos cubre y podemos decir: qué refugio más seguro tengo
en el Señor Jesucristo. ¡Qué bendición, mis amados! Y les invito, si aún no tiene esa seguridad, hay lugar bajo esa protección que nos da el Señor. Y si me dice la palabra del Señor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, en Él puedo sentirme seguro. Y en Él puedes también sentirte seguro, aleluya, porque con Él podemos contar, mis amados, con esa seguridad. Qué hermoso cuando bajo un techo nos sentimos seguros, porque no nos mojamos, no nos sentimos miedo, porque estamos protegidos. Ahora, con la protección del Señor, ¡qué bendición! ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Por eso, mis amados, quiero decirles que le demos gracias a Dios, porque Él es nuestra seguridad. Él es ese refugio mejor que podemos nosotros tener. Digámosle al Señor, gracias te damos, mi amado Salvador, porque contigo, Señor, estamos más que seguros. No podrá el enemigo tocarnos, no podrá el enemigo amedrentarnos, Señor, si contigo estamos. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy, mi amado Salvador, por esta palabra de reflexión. Y gracias te doy, Señor, porque en ti, Señor, puedo contar con ese refugio donde estoy escondido. Aleluya. Gracias. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Y les invito a compartir esta palabra. Les invito a compartir estos mensajes. Nos continuaremos viendo los domingos y los miércoles. Domingos y miércoles estaremos con una reflexión en la palabra del Señor. Hemos abierto en nuestro lugar de oración y ahí hemos estado gozándonos, y sé que nos seguiremos gozando bajo ese refugio que es nuestro Dios. Dios les bendiga.